Hola, muy buen día para todos y todas. Bienvenidos a este espacio liderado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en convenio con FUCOLDE. Mi nombre es Marilyn Molina, soy comunicadora social y periodista, tengo estudios como especialista en educación y orientación sexual, estudios de maestría en intervención social y el día de hoy vengo a compartir con ustedes acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con aulas multigrado. Por supuesto, en el marco del modelo de educación flexible propuesto por el Ministerio de Educación Nacional. Para empezar, les voy a compartir la presentación que estaremos explorando el día de hoy, no sin antes darles una muy cordial bienvenida a todos y a todas e invitarlos a que en este momento nos regalemos este espacio para escuchar un poco de lo que podemos explorar acerca de este tema tan interesante, donde vamos a brindarles herramientas para que ustedes puedan continuar con esa maravillosa la realizan con niños, niñas y población de adultos en diferentes zonas del país, tanto en la parte rural como en la parte. Para empezar, quiero que hagamos una actividad muy bonita que proponer. Entonces, permítanme un segundo, les voy a compartir la presentación. Voy a apagar la cámara para que sea más fácil pues tener mejor señal y mejor conectividad. Bueno, para empezar, el objetivo de esta presentación es favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas multigrados, dando uso a las propuestas didácticas de la escuela nueva. Como les decía, lo primero que quiero que hagamos es tener un momento de reflexión, un momento para pensarnos desde esa maravillosa labor docente que realizamos a diario con la población en sectores rurales y urbanos, que tengamos la oportunidad de regalarnos este momento. Entonces les invito a que apaguemos el celular, a que nos dediquemos a este momento para poder tomar nota, de repente poder repensarnos en todas esas serie de acciones que estamos realizando y poder encontrar en este compartir de conocimiento pues todos aquellos instrumentos, herramientas e ideas que nos permiten seguir potencializando nuestro trabajo con las comunidades en el país. Para empezar, entonces quiero que escuchemos esta hermosa narración que se llama El fabricante de lápices. Un fabricante de lápices tomó un lápiz justo antes de meterlo en su caja y le dijo: hay 5 cosas que debes saber antes que seas enviado al mundo. Siempre recordalas y serás el mejor lápiz del mundo. 1. Siempre harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas sostener en la mano de alguien más. 2. Experimentarás el dolor en algunas ocasiones, en que te saquen punta, pero es necesario para que seas cada vez un mejor lápiz. 3. Cometerás errores, pero tendrás un borrador para corregir la mayoría. 4. La parte más importante es la que llevas dentro. Y 5. En cualquier superficie que seas usado, deberás dejar tu marca. No importa las circunstancias o las condiciones, deberás continuar escribiendo. El lápiz entró en su caja prometiendo recordar estas 5 cosas y con un propósito en su corazón, de ser útil. Esta reflexión nos explica que, siendo humildes para recibir ayuda, aprendiendo de las experiencias y de los errores, del saber pedir perdón cuando es necesario y del empeño y perseverancia, podremos ser mejores lápices, mejores personas. ¿Aplica usted estos valores en su vida? Si no lo hace, hoy tiene la oportunidad de empezar. Bueno, espero que esta pequeña narración les haya gustado, haya tocado su corazón y con ello podamos empezar a reflexionar acerca de esa labor que tenemos cada uno y cada una como docentes. Elegimos por vocación en servirle a otras personas, apoyándolos en su proceso de formación, una formación que debe ser integral, una formación que nos debe permitir no solamente adquirir conocimiento teórico, sino que en la práctica cada vez ser mejores seres humanos. Cuando hablábamos entonces de esas notas que tenía el lápiz o que acogió el lápiz al entrar en la caja, decía que él siempre hará cosas grandiosas y es así como cada uno de nosotros a través de esa labor pedagógica siempre podemos ser esa semilla para que los estudiantes y las estudiantes encuentren en nosotros ese refugio para descubrirse, para saber cuáles son sus competencias, sus habilidades y a partir de ese intercambio diario ellos puedan desde ese amor propio reconocerse, generar esa identidad como seres humanos, como personas, ir potencializando cada uno de esos aspectos y esas competencias, esas habilidades que ellos tienen
para construir su propia personalidad, para construir su propia forma de ser y hacer las cosas. Cuando hablábamos de experimentar el dolor, por supuesto que nosotros reconocemos que las personas para las cuales trabajamos vienen de contextos de violencia muy fuertes en ocasiones a causa pues de esa historia de dolor, de guerra que pues, infortunadamente como colombianos nos ha acompañado. Sin embargo, es cada una de nuestras aulas y cada una de nuestras cercanías con cada uno de cada una de los estudiantes, la posibilidad de convertirlos en personas resilientes, la oportunidad de resignificar todas esas vivencias para que ellos y ellas sean ese eje transformador en la sociedad de los errores que cada uno y cada una pueda cometer en diferentes momentos de su vida, pero también esta es la oportunidad para que de forma empática podamos unirnos a esas voces, a esas narraciones, a esas historias de vida que merecen reconciliarse y que nos permiten, independientemente de la edad, aprender para ponernos siempre en los zapatos del otro, para saber pedir perdón, para saber cómo volver esa manera en que yo deseo vivir y que le permito al otro también que con mi compañía pueda vivir de una forma mucho más armónica, mucho más feliz, mucho más alegre. El tema más importante siempre será la que llevamos dentro. En nuestro caso como docentes es un llamado a la vocación, al reconocer por qué elegí ser maestro y por qué la labor que yo realizo es tan importante. Generalmente las personas para las que trabajamos reconocen, por supuesto, la institucionalidad, pero le creen ese es el rostro de ese maestro, de esa maestra que deja huella en su corazón, deja huella en su vida, que le permite ver y hacer distinto. Por supuesto, ansia. Sabemos que en cualquier superficie que caminemos tendremos la oportunidad de dejar huella. Eso se refiere, o lo que quiere es mencionarnos esa misión que nosotros elegimos hacer, al ser maestros o maestras, y reconocer que independientemente de las dificultades que encontramos a diario en nuestro quehacer, siempre la creatividad y siempre esa misión que elegimos y por la cual trabajamos a diario de cada niño, cada niña, cada adulto con el cual trabajamos tenga una forma distinta de ver el mundo y una nueva oportunidad para hacer y hacer mejor. Ahora, quiero que cada uno y cada una, por favor, en el cuaderno que tengan a mano, en una hojita, en lo que es en el lugar donde vayan a trabajar, dibujen la silueta de su mano. Puede ser su mano derecha o su mano izquierda. Y en esa silueta empecemos a explorar 5 campos importantes. Lo primero es que, por favor, en el centro de la palma de la mano, ustedes coloquen su nombre, la manera como le llaman sus estudiantes. Tienen algunas formas bonitas de decirnos, como profe, o les ponen a veces un seudónimo por cercanía, por cariño. ¿Listo? Ahora, en cada uno de los deditos de la mano están una serie de preguntas o una serie de frases que necesitamos que cada uno y cada una explore. Lo primero es decir por qué eligieron ser maestros. ¿Qué fue eso que hizo que ustedes, por coincidencias de la vida, porque en ese momento era en la carrera del momento, porque fue lo más fácil para acceder, o porque siempre tuvieron ese interés, o porque alguien de su familia les motivó, porque definitivamente hubo un maestro que les permeó tanto el corazón que dijeron, esto es lo que yo quiero ser en mi vida? En un segundo punto, quiero que por favor piensen cuál es su mayor fortaleza como maestro y como maestra. En este tercer dedito, quiero que por favor recuerden y traigan de ese baúl de los recuerdos, de esa memoria que estará llena de experiencias preciosas con cada uno y cada una de sus estudiantes, una anécdota o ese recuerdo favorito de esa labor docente que realizan a diario. Puede ser la historia con un estudiante, con un maestro par, o en esa historia que cada uno y cada una trae de por qué eligió ser maestro, o de su forma, de su carrera, en la forma como llegó a ser maestro o maestra. Posteriormente, entonces vamos a explorar el siguiente dedito, donde vamos a decir
¿qué quiero mejorar como maestro o como maestra? Podemos abordar uno o varios aspectos. Lo importante es pensar en esas cosas que nosotros sabemos que podemos potencializar de acuerdo a nuestro contexto, a nuestras posibilidades, pero sobre todo ese deseo interior de seguir sirviéndole a la comunidad. Y finalmente, quiero que veamos aquello que nos inspira a continuar siendo ese maestro o esa maestra. Ese elemento, ese sentir, esa emoción que hace que cada vez que una persona se acerca a usted y le dice profe o maestro o le llama por su nombre, pero que le identifica como ese orientador y como ese guía, le motiva para continuar en esta labor que usted ha elegido y que se convierte en esa oportunidad de muchas personas de convertirse en agentes transformadores en la sociedad. Bueno, una vez ya hecho el ejercicio, entonces es un regalo para cada uno y para cada una, para repensarse, para recordar el por qué han elegido esta maravillosa misión, para que cada uno y cada una tenga la oportunidad también de recordar esos momentos que hacen y que le roban una sonrisa a usted en ese ejercicio de estar en contacto con las personas que a diario comparten y que de hecho pues son ellos los que también dan sentido a las madrugadas, a los traslados que muchas veces deben hacer, a esos retos que nos pone la vida a diario para continuar construyendo país. Para empezar, entonces tendremos que hablar de lo que significa la escuela nueva. De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, la escuela nueva es un componente muy importante del patrimonio pedagógico de Colombia, porque es esta una tendencia, una nueva forma que encontraron diferentes docentes a través de ese ejercicio de trabajo para fortalecer y potencializar en la ruralidad el ejercicio pedagógico y el trabajo con las comunidades para permitir y garantizar el derecho a la educación. Hace parte, por supuesto, del modelo de educación flexible del Ministerio de Educación Nacional. Este modelo, pues, es un modelo de escolarización de educación formal con una respuesta multigrado que, como les decía, básicamente lo que hace es que varias personas de diferentes edades, empezando pues por niños, pero también en el caso de educación flexible, pueda trasladarse en el trabajo con adultos de diferentes edades, puedan adquirir en un mismo espacio los conocimientos necesarios para poder graduarse de primaria o de bachillerato según corresponda y puedan obtener de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo pues a las competencias con las que llegan en ese momento, toda la información necesaria para avanzar grado a grado y lograr culminar sus estudios de básica primaria o de secundaria. Este modelo, como les digo, en este caso hablamos de los grados de básica primaria, pero pues también a los grados de secundaria. Las personas pueden ser abordadas por un maestro dependiendo de la disponibilidad que haya en la institución educativa o de máximo 3 maestros que trabajan todas las áreas del conocimiento necesarias para brindar esa formación a las personas que acceden a este modelo pedagógico. Acoge y pone en práctica, por supuesto, los principios y fundamentos de la pedagogía activa y atiende necesidades reales de la población rural en Colombia. Es muy importante reconocer que dentro del esquema de la escuela nueva, lo más importante es él y la estudiante, que por supuesto viene con toda una serie de necesidades, de formas de ver el mundo, de aprendizajes, y a partir de lo que esa persona sabe se empieza a construir el conocimiento en una acción colaborativa con los compañeros y las compañeras con las que va a compartir en su aula. Entonces, la escuela nueva se convierte en esa oportunidad para garantizar el derecho a la educación
por supuesto bajo los estándares de calidad, con calidez y por supuesto siendo incluyentes de acuerdo a las poblaciones con las cuales nosotros nos vamos a encontrar en estos espacios, teniendo en cuenta también la variación de edades y, como les decía hace un momento, pues los diferentes estados en cuanto a las áreas del conocimiento se encuentre cada una de las personas que accede a las aulas multigrado. La escuela nueva se fundamenta en los principios de promoción flexible, que significa que cada uno tiene o cada estudiante tiene la oportunidad de en un mismo espacio obtener conocimientos de sus diferentes grados y poder ir avanzando paulatinamente en ese ejercicio académico. Se basa, por supuesto, en la pedagogía activa. La pedagogía activa, básicamente, como ustedes saben, reconoce las capacidades del estudiante y lo que hace básicamente es permitirle ser un agente participativo, un agente activo, como su pues, acepción lo indica, donde cada uno de ellos se convierte en el hacedor de cada uno de esos espacios pedagógicos, en cada una de esas actividades, y digamos se rompe ese esquema tradicional en el que el estudiante es la estudiante es meramente receptor, sino que se convierte en ese interlocutor que también, de acuerdo a sus necesidades, a sus competencias, a sus habilidades, a sus gustos, a su contexto, permite que el maestro identifique las mejores formas de acercar el conocimiento. En ese acercamiento, por supuesto, también hablamos de la oportunidad que brinda la escuela nueva de tener aprendizajes significativos. ¿Qué significa? Que básicamente el maestro o la maestra se vale de la cotidianidad, del contexto, del saber, de la historia de vida, de todo lo que implica, digamos, reconocer al estudiante para que ese conocimiento pueda ser realmente útil para el estudiante de acuerdo pues a la cotidianidad que vive, que todo lo que aprenda dentro del aula de clase le encuentre sentido y le encuentre una manera práctica de aplicar en su vida cotidiana, y eso hace que se relacione mucho más directamente con los contenidos y se enamore o se articule de una mejor manera con los aprendizajes que va teniendo y que va compartiendo con sus compañeros y sus compañeras. Por supuesto, hay un respeto por el ritmo individual de aprendizaje, reconociendo que justamente los ritmos de aprendizaje de cada una de las personas que están en esta aula pues son diversos por las edades, por los conocimientos previos, por el nivel educativo al que hayan logrado llegar. Entonces el maestro debe tener la habilidad de ofrecer a cada estudiante lo que necesita de manera equitativa para lograr esa nivelación del grupo. Es un trabajo en equipo, por supuesto, es un trabajo muy interesante porque los mayores se convierten en los, digamos, como en los padrinos de los más pequeños para reforzar ese conocimiento, y hay un intercambio constante entre las personas para que conjuntamente logren avanzar en los grados pues escolares en los que están inmersos. Aquí hay un tema muy interesante también, un principio que tiene que ver con la autonomía de los estudiantes, y es como este estudiante hace un trabajo no solamente sincrónico, asincrónico, sino que también desde el trabajo autónomo adquiere un valor todavía más importante, porque dependiendo de esa conexión o de ese tiempo, de esa dedicación y disciplina que el estudiante tenga, pues asimismo logrará avanzar en sus niveles. Es una promoción flexible también, retomando un poco el primer ítem, porque el estudiante en cualquier momento puede avanzar de grado, es decir, que no hay como un tiempo específico, que más bien es ese intercambio que hay en ese año de trabajo o en el tiempo que se tenga dispuesto de acuerdo al modelo de educación flexible que se está implementando, pues tenga la oportunidad de ir avanzando paulatinamente a su ritmo y de acuerdo a los logros que vaya obteniendo y que vaya logrando cada uno de los estudiantes. Hay una relación muy importante entre la escuela y la comunidad, porque la familia también adquiere un rol participativo, y por supuesto toda la comunidad académica para el trabajo con estos estudiantes. Y por supuesto, como ya lo he mencionado en las diapositivas anteriores, se basa en el desarrollo de competencias, validando y dándole gran importancia al reconocimiento de los saberes previos que trae el estudiante o la estudiante para continuar fortaleciendo su proceso educativo. Hay diferencias marcadas, por supuesto, entre lo que es la escuela tradicional y la escuela nueva.
Básicamente desde la concepción de enseñanza, pues la escuela tradicional tenía una mirada absolutista del aspecto externo, es una educación más estandarizada, hay métodos directivos y autoritarios donde el maestro es el que se dirige de una forma, pues digamos, básicamente de entregar información a los estudiantes, y el cambio fundamental es que en la escuela nueva se logra que el estudiante sea mucho más participativo y que los planes de trabajo, digamos, el plan pedagógico que yo desarrollo con mis estudiantes vaya más de la mano con las necesidades, las expectativas y los intereses de estos estudiantes, y no desde un currículo, digamos, más rígido, que era lo que se hacía en la escuela tradicional. Por supuesto, la escuela nueva se plantea desde la flexibilidad en cuanto a los horarios, en cuanto al trabajo con los estudiantes, en cuanto a la posibilidad y la oportunidad de acceder, por supuesto, a su formación. Excepción del rol del docente, entonces también hablamos de que dentro de la escuela tradicional el docente viene, o hay un esquema de una ejecución desde las directivas ya preestablecido, hay una limitación de la individualidad y la creatividad, porque pues hay unos parámetros bastante rígidos, de los cuales pues regularmente no podía salirse del marco autoritario y controlador. Mientras que en la escuela nueva hay un papel activo, creativo, investigador y experimental. Digamos que el maestro también tiene la oportunidad de proponer, de relacionarse, por supuesto, con el estudiante, pero también con su entorno, y de también en el entorno y en lo que tiene a mano dentro del contexto donde se desarrolla el estudiante o la estudiante, diferentes alternativas pedagógicas para trabajar con ellos y con ellas. Hay un estímulo a la individualidad, es más flexible, más espontáneo, es más que un ejercicio de autoridad, un ejercicio de orientación, de acompañamiento y de motivación hacia los estudiantes. Desde la concepción del rol del alumno, entonces, en la escuela tradicional se veía que los estudiantes y las estudiantes se veían como sujetos pasivos, simplemente aprendiendo y replicando cosas, pero en la escuela nueva es un sujeto mucho más activo, se constituye o se ve como desde el ejercicio de hacerlo un sujeto de derechos, entonces su voz es más escuchada, es constructor del conocimiento, que digamos basado en los argumentos y en esa exploración de su entorno y en ese relacionamiento más directo con su maestro y su comunidad, pues puede ser un agente de cambio y traer a ese espacio de clase pues todas aquellas inquietudes y propuestas que le permiten seguir avanzando en su proceso de formación. Hay un nivel de compromiso mucho más exigente, diría yo, de parte del estudiante por la necesidad que tiene de conectarse todavía más con ese trabajo autónomo, como lo mencionábamos anteriormente, para lograr avanzar en su proceso de formación. Y la relación del docente-alumno en la escuela nueva es una relación más horizontal, desde el aprender haciendo, que es digamos, un aspecto muy importante, un aspecto fundamental, que como les decía, permite pues como esa coordinación más desde la orientación y desde que parte desde los intereses, las necesidades y las competencias, los saberes previos del estudiante, y no tanto desde un estándar como se veía en la escuela tradicional, lo cual permite que el desarrollo del estudiante se dé de una forma mucho más integral y desde aprendizajes significativos, donde él propone, de acuerdo pues a su contexto y a los saberes que tiene, una manera distinta de apropiar el conocimiento. La escuela nueva, entonces, surgió en Colombia hace más de 35 años, se ha ido enriqueciendo, por supuesto, con la experiencia docente y los diferentes contextos donde se desarrolla. Inicialmente, por supuesto, como les decía, nace de la necesidad de fortalecer el trabajo educativo que se realiza desde la ruralidad, reconociendo pues que muchas veces no se contaba con todas las personas necesarias para tener un solo curso o con, digamos, la disponibilidad de los maestros, porque generalmente estaban en zonas muy apartadas del país. Entonces lo que se hizo fue hacer esta propuesta para lograr acercar mucho más y garantizar el derecho a la educación. Haciendo un recorrido histórico breve, hablamos
Hablamos de un recorrido que viene desde 1960 hasta el año 2021, pasando por diferentes momentos históricos importantes. Entonces, en el año 1960, la UNESCO promueve la escuela unitaria, la escuela del maestro único para todos los grados. Esto se da no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, en países de Latinoamérica, en el marco del proyecto principal para la extensión y el mejoramiento de la educación primaria. La primera escuela unitaria en Colombia estuvo en Pamplona, en el departamento de Santander, al cargo del maestro Óscar Mogollón. Algo muy interesante aquí es que la escuela nueva es, digamos, implementada en Colombia, es elaborada por los mismos maestros que trabajaban a diario en la ruralidad, lo cual hace que sea un modelo, digamos, directamente de las realidades que vivían cada uno de los maestros y que se fortalece en ese ejercicio que pues está a nivel mundial y que permite reconocer que la educación rural requiere mayor atención y desde, por supuesto, una mirada internacional que en países como México también pues adquieren una relevancia importante y vuelca la mirada de todas las instituciones a ver cuál es la mejor manera de acercar esa garantía del derecho. En el 67, el gobierno colombiano extiende la metodología de escuela unitaria a todas las escuelas multigrado del país, entonces deja de ser una prueba piloto para realmente pues, hacer una extensión a las diferentes zonas del país. En el año 1975 se crea el programa de Escuela Nueva, tomando como base la Escuela Unitaria de la UNESCO. Los creadores fueron Óscar Mogollón, Vicky Colbert y Berly Levinger. Bueno, me disculpan en la pronunciación, aquí están pues estos tres pioneros de la Escuela Nueva aquí en nuestro país. Como les digo, lo más interesante es que son personas que están construyendo desde las realidades que viven y que a diario, pues con las cuales a diario están lidiando en el marco pues de los diferentes contextos que tienen que tener una mirada también desde la historia del país, desde las posibilidades que hay en cada uno de los territorios. En 1985, la Escuela Nueva llega a 8.000 escuelas. El gobierno adopta la Escuela Nueva como una estrategia para universalizar la educación primaria rural. Como les digo, pues a través del tiempo ha venido ya creciendo, madurándose como idea, como pues una tendencia, como digamos un esquema ya institucionalizado que se amplía también en el marco del modelo de educación flexible a realizar trabajo no solamente para personas que quieren terminar su primaria, sino también su bachillerato. En el año 1987, Vicky Colbert crea la Fundación Escuela Nueva, Volvamos a la Gente, y lleva el modelo de educación de Escuela Nueva a nivel urbano, que también es un avance muy importante. Esta fundación ha realizado 3 congresos internacionales, entre otros, digamos, logros importantes como pioneros también, pues, de la Escuela Nueva. En el 1991, 20.000 de las 27.000 escuelas rurales de Colombia son escuelas multigrado y atienden a cerca de 1 millón de niños y niñas. En 1997, la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago aplica por primera vez una evaluación de aprendizajes en educación primaria a nivel regional en 13 países de Latinoamérica. Colombia es el único país que obtiene los mejores resultados en zona rural que en zona urbana. Se asume que la Escuela Nueva tiene que ver en estos resultados, por supuesto, pues porque ya era un tema que se estaba abordando y que se venía trabajando y que le permitía a los estudiantes pues tener una mejor cualificación por pues todas las diversas evaluaciones, por todas las diversas modificaciones y aprendizajes que se habían ido obteniendo paso a paso durante este tiempo para lograr pues brindar una mejor educación en los espacios rurales con base pues en las situaciones, en las características propias de los estudiantes y de las zonas en las cuales se venía trabajando. En el año 2010, el Ministerio de Educación Nacional elabora un manual de implementación de Escuela Nueva, un manual que ahorita pues ya vamos a explorar. Son 2 tomos muy interesantes donde se plantea todo el currículo y se propone una serie de trabajo pedagógico para apoyar a los maestros de estas zonas.
En el año 2018, el programa de escuela rural multigrado continúa funcionando ya pues con todo el respaldo del Ministerio de Educación Nacional dentro de los modelos de educación flexibles junto a la postprimaria rural. Y en el año 2021, pues como todos sabemos, se viene trabajando todavía más fuertemente, sorteando, por supuesto, los retos que implican a los cuales nos expuso la pandemia por COVID-19, donde los maestros y las maestras no paran de identificar estrategias que permitan acercar la educación a sus estudiantes en contextos rurales, pasando también por las situaciones donde la conectividad se convierte en una dificultad y la creatividad de los maestros se sigue poniendo a prueba constantemente para lograr trabajar con sus estudiantes y para lograr que ellos puedan acceder a esa educación, a la garantía del derecho a la educación con calidad, con calidez, sorteando, por supuesto, pues todas estas situaciones que se van presentando y también apoyándose y retándose a sí mismos en ese trabajo desde pues todo lo multimedial también en relación pues a la generación con la cual actualmente se trabaja, que es mucho más, digamos, abierta a todo el tema de lo multimedial, de lo audiovisual, y también reconociendo que en el trabajo con adultos, pues muchas veces el reto es que ellos también logren conectarse y estar un poco más relacionados con las nuevas tecnologías de la información. Entonces, toda esta trayectoria lo que permite y lo que nos permite ver es que la escuela nueva, a pesar de que lleva tantos años, todo el tiempo está lidiando con diversos retos que en últimas lo que hacen es permitir que los y los estudiantes a través de sus competencias, a través de sus capacidades, de sus necesidades, tengan la oportunidad de también irse adaptando a la globalización, a las necesidades del mundo de hoy. Vamos ahora a ver este video que nos va también un poco a contextualizar acerca de la historia y las generalidades de la escuela nueva.
Bueno, espero que este video les haya permitido también tener una mirada más amplia. Así se está compartiendo. Con respecto a la parte histórica de la escuela nueva y que hayan podido profundizar, igual pues al final también les dejaré un listado de material de consulta donde se pueden, por supuesto, ampliar estos aspectos que son importantes para reconocer pues todo el abordaje y el crecimiento que ha tenido la escuela nueva en el país. Entonces, bueno, vamos a entrar un poco más en materia. La pregunta aquí, o lo que vamos a definir es cómo funciona la escuela nueva. Entonces, es muy importante reconocer que inicialmente el estudio de la escuela nueva, o digamos, la visión, o la participación, o la creación de la escuela nueva se da por la necesidad de abordar la educación primaria con niños y niñas de escuelas rurales en el país, como pues se ha mencionado reiteradamente a lo largo de esta presentación. Se hace para garantizar, por supuesto, el éxito académico de los estudiantes, y es así como el Ministerio de Educación Nacional pone a disposición de esta comunidad algunas orientaciones pedagógicas específicas para cada uno de los grados escolares a través de los manuales pedagógicos que ya les había mencionado con anterioridad. Son 2 tomos. El primer tomo, por supuesto, brinda herramientas disciplinares, pedagógicas y didácticas para que los docentes generen escenarios de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de las potencialidades de los niños y las niñas más pequeños de la escuela. El tomo número 2, pues ya aborda las temáticas para los grados superiores en primaria. Sin embargo, aquí es muy importante mencionar que lo que se trabaja específicamente por guías. Entonces, el trabajo por guías permite que, por ejemplo, ocasionalmente se dé el trabajo de una sola temática, donde se ponen grados de dificultad de acuerdo por supuesto, al grado que esté trabajando estudiante en particular. Entonces, esto es como una abrebocas, una posibilidad, un aporte para el trabajo que realizan los y las maestros y las maestras, específicamente con niños y niñas, pero que por supuesto en el marco del modelo de educación flexible se adapta para el trabajo con adultos, donde digamos que se hace la misma valoración con respecto al conocimiento, pero pues se adapta con base pues no solamente en las competencias de cada uno de los estudiantes, sino también por supuesto de las zonas donde se trabaja, pues de acuerdo a sus particularidades. Veamos un poco el tomo número 1. Este documento ustedes lo pueden descargar de la página del Ministerio de Educación Nacional. Buscan en la parte de básica primaria y allí pues podrán encontrar en los modelos de educación flexible este manual de implementación de escuela nueva. Básicamente, entonces el manual lo que propone es una primera parte donde están los fundamentos de la escuela nueva. Entonces habla de los principios pedagógicos, como de toda la contextualización en general de lo que es la escuela nueva, y posteriormente da las orientaciones pedagógicas, en este caso, como les decía, para los primeros grados, y aborda cada una de las áreas del conocimiento. Entonces está la lengua escrita, entonces aquí un poco para trabajar los grados de transición y primero, está matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, que son pues como las materias básicas. Es muy importante mencionar también por una experiencia propia con respecto a los modelos de educación flexible, que por supuesto las áreas del conocimiento que siempre han sido la base para el trabajo con los niños, las niñas y pues con las poblaciones con las cuales pues se hace esta labor de acercar la información básica para que aumenten su conocimiento y que para que puedan aumentar de nivel, requiere que al verse la educación de una manera integral obtengan la oportunidad de trabajar también áreas como educación física, actividad física, ética y valores, ojalá también el tema de una segunda lengua. Por supuesto, esto pues depende también de la disposición que haya en las instituciones educativas y pues de la oferta que se tenga con respecto a los maestros que están en estas zonas, pero definitivamente es parte complementaria fundamental para el trabajo con las personas de estos espacios, donde la actividad física también se convierte como en ese otro aspecto donde se trabaja el cuerpo,
en sus diferentes dimensiones y donde en la práctica pues también hay otra serie de posibilidades. Digamos que las materias base también pues traen pues como todo un recorrido curricular, por supuesto que puede ser trabajado por cada uno de los maestros, pero que también al estar enmarcado en el modelo de educación flexible puede ser adaptado. Y algo muy importante, y en esto pues quisiera también mencionar el trabajo que ha hecho Caldas, y que un video muy interesante que nos muestra el Ministerio de Educación Nacional, donde ellos muestran avances muy interesantes, integrando, por ejemplo, la parte de proyectos productivos a esa forma de acercar el conocimiento, integrando la actividad física, integrando toda esa serie de intereses, en el caso pues de las personas de los más adultos, que pueden conectar no solamente pues digamos el conocimiento, sino también con temas de interés de la vida cotidiana, acercando mucho más la posibilidad de apropiar el conocimiento y de encontrar esto que están aprendiendo en los espacios pues de la escuela, de la institución educativa. Eso es lo que hace, es que potencializa no solamente pues la parte teórica, sino que también en la práctica ellos encuentran la mejor manera de usar ese conocimiento y de traer un beneficio para sí mismos y por supuesto para sus familias. Entonces, pues parte de la presentación, que pues en esto no vamos a ahondar. Aquí, como les decía, pues si queremos ampliar información sobre los antecedentes de la escuela nueva, como todo el recorrido que ha tenido históricamente en Colombia, y pues la definición puntual de lo que es la escuela nueva, que pues ya nosotros la abordamos. Quiero que veamos un poco más abajo sobre las guías. Y aquí hay una serie también de recomendaciones para el maestro, para el estudiante, pero fundamentalmente esto es lo más relevante, que pues es el insumo principal para que el docente pueda trabajar. Y tiene que ver con, digamos, esos principios pedagógicos. Bueno, aquí hay una serie de preguntas, una encuesta muy interesante. Ellos hablan también pues de los principios bajo los cuales se trabaja, los que ya hemos visto al principio. Aquí hay un elemento adicional que no mencionamos al inicio, y es el tema del afecto, ¿no? Entonces es cómo conectar al estudiante desde, como les decíamos, desde la empatía, desde esa relación humana que se gesta entre el maestro y el educando, y que hace que también haya una conexión importante que le permite a esa persona recibir de forma integral el conocimiento no solamente para que reconozca o se reconozcan habilidades de las diferentes áreas, sino también se reconozca el valor como en esa formación de sujeto de derechos que se está gestando. Bueno, aquí hay un tema súper interesante, que es una recomendación importantísima para el trabajo de escuela nueva, de las aulas multigrado, pero en sí para el trabajo pedagógico con los y las estudiantes, independientemente de la edad que trabajemos. Y es cómo nosotros logramos los ambientes de aprendizaje sean provocadores, sean ambientes donde de gusto estar para el intercambio con el otro, donde sean motivantes, donde el estudiante se sienta identificado. Entonces, digamos que hay digamos, una conceptualización también de la transformación de esos ambientes de aprendizaje, donde se rompe el esquema tradicional de que está el tablero, el maestro y los estudiantes sentados en filita en los pupitres, y se genera toda una adecuación del espacio para allí se vea, entonces, por ejemplo, el trabajo, supongamos en mesa redonda, donde hayan espacios definidos a través, por ejemplo, del arte, la literatura, la exploración del medio y el juego como elementos principales. El trabajo, por ejemplo, por rincones, donde entonces se adecúa el espacio de tal manera que
él o la estudiante pueda encontrar diferentes elementos con los que pueda interactuar y son elementos que están a su alcance, son elementos a los que tiene acceso, que los siente como propios, entonces así mismo aprende a cuidarlos y aprende a relacionarse con ellos y aprende a compartirlos también con sus compañeros, donde el espacio es provocador, entonces todo el tiempo lo está retando, lo está invitando a investigar, a hacer cosas diferentes, a proponer, que también es un tema muy importante, y hace que los estudiantes sean mucho más participativos. Estos espacios que son provocadores y que pues digamos parten de la presencialidad, también pueden ahora, digamos, desde el espacio virtual, pues jugarse con ello, logrando que las clases no sean como que solamente la persona esté viendo al maestro, llenando una guía, sino que hay muchos juegos didácticos en internet, en páginas como Colombia Aprende, incluso el ICBF, UNICEF, diferentes fundaciones también, públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional han trabajado propuestas para acercar el conocimiento de una forma mucho más agradable para los estudiantes. Entonces, digamos que en lo presencial es adaptar ese espacio para volverlo mucho más cercano, más amigable, que el estudiante se sienta identificado, reconociendo allí su trabajo, viendo cómo se expone, por ejemplo, pues, sus trabajos, donde puede encontrar diferentes elementos. También, por ejemplo, hablamos en algunas ciudades se dan espacios donde la institución tiene huertas escolares, entonces a través de esos espacios diferentes, donde adquiere un rol distinto también el estudiante, se conectan con todas las temáticas y hay toda una serie de trabajo intencionado que le permite adquirir el conocimiento base, pero también una exploración con el medio muy interesante. Y desde lo virtual, como les decía, pues la exploración y la misma forma en que los estudiantes proponen una manera distinta de hacer una clase, de aprovechar y reconocer en las redes sociales, en las herramientas de las nuevas tecnologías de la información, una forma de interactuar distinto. Lo importante que es que el escenario sea virtual o sea presencial, siempre dé la oportunidad de generar participación del estudiante, apropiación del estudiante, que le permita a él y a ella sentirse parte de esa generación de conocimiento, que haya un intercambio de saberes, donde también la familia se vincule. En estos escenarios también es muy importante, como les decía, y digamos desde la postura de la escuela nueva, hacer que la comunidad participe. Entonces podemos recuperar la tradición oral y escuchar, por ejemplo, las historias de los abuelos, de cómo era antes, no sé, la manera en que se hacía la manufactura de algunos elementos, o cómo era antes el tema del transporte, o cuáles eran las vías, reconocer en ese ejercicio también, digamos, la oferta institucional que hay en el territorio, y a través de ello también generar experiencias y aprendizajes. Entonces es valernos siempre de todo lo que hay disponible en el espacio y en general lo que también puede ofrecer la comunidad educativa para aportar al estudiante, para permitirle todo el tiempo estar con las pilas puestas, siendo creativo, siendo participativo, promoviendo el conocimiento. Tinta única. Los maestros son altamente creativos, entonces a través de las guías y el trabajo pues que se realiza, digamos, desde la postura básica, siempre va a permitir ser más enriquecedor, y además eso es una oportunidad vital para que, digamos, no, el maestro no se sienta solo en la creación de ese currículo, de esos planes, sino que parta también justamente pues de los intereses puntuales, reales, cotidianos, accesibles que tenga él o la estudiante. Entonces ese trabajo interdisciplinar también pues trae una riqueza, como les digo, viendo al sujeto o a las personas de manera integral y ofreciéndoles todas las herramientas necesarias, generalmente se encuentran muy a mano. Otro aspecto muy importante que quiero mencionar en este punto es que siempre el maestro esté alerta, ¿cierto? Para que pueda encontrar en esos espacios muchas veces propios de recreación, de ocio, diversas formas de innovar en el aula. Por ejemplo, hablábamos esta semana con una compañera cuando hacen ferias en el caso, pues digamos, algo muy bogotano, la feria del libro.
o cuando traen a los municipios diferentes fundaciones con algo nuevo, o se abre a través de el arte, la cultura, diferentes formas de expresión. Allí también a veces logramos encontrar diferentes motivadores o diferentes actividades que nos permiten llevarlos al aula, transformarlos, adaptarlos, adecuarlos y a través de ellos impartir el conocimiento. Entonces, decíamos también, haciendo pues una preparación para estos espacios, para estos escenarios, de la importancia de que el maestro tenga orejas de elefante, entonces siempre estar escuchando, siempre estar alertas, que se pongan las antenitas del Chapulín Colorado para siempre estar alertas en todo aquello que me permita conectar con el estudiante. Las orejitas siempre dispuestas porque siempre hay que escucharlos y en ese sentido de la escucha hay una riqueza muy grande, porque no solamente es el ejercicio de impartir, digamos, dar conocimiento y intercambiar conocimiento, sino que también nos permite aportar y conocer muchas veces pues situaciones de violencia que puede estar enfrentando esta persona y a generar las alertas necesarias para que el estudiante pues obtenga las ayudas que requiera pues de acuerdo a la particularidad de la situación que se esté viviendo. Y por supuesto el diálogo es un elemento fundamental porque enriquece, porque nosotros nos convertimos también en esas personas que planteamos con el estudiante la resolución de conflictos, donde resignificamos a través del diálogo la manera de ver mi territorio, mi vida, mi relación conmigo mismo, por supuesto, con el otro, porque todo el tiempo estoy compartiendo con mis compañeros, con maestros, con la comunidad educativa, y con lo otro porque en el reconocimiento de mi entorno también me estoy formando. Entonces, digamos que es una mirada mucho más amplia, ¿no? Que por supuesto siempre está aportando el conocimiento para ir superando los grados que correspondan, de acuerdo al planteamiento teórico del currículo, pero que también siempre está motivando y fomentando un ejercicio en el que el estudiante se forma como ser humano, se forma como sujeto de derechos. Bueno, aquí hay un tema también muy interesante y es el tema del gobierno estudiantil, ¿no? Entonces, digamos que también independientemente pues de reconociendo que pues es un esquema mucho más pequeño generalmente o de menos número de estudiantes, pues se genera ese ejercicio de gobierno estudiantil que también es muy importante en el marco pues de desarrollo y de reconocer pues esta experiencia con los y las estudiantes. También hablamos pues de ese ejercicio pues de trabajo con la comunidad educativa, que es un poco ya lo hemos mencionado, y esa, digamos, el reconocimiento de los espacios, de los actores y sectores, de la oferta institucional que también les ofrece pues el municipio como tal, pensándonos en la ruralidad, la vereda, y cómo también reconociendo su territorio, pues se genera una apropiación del mismo, empatía con el mismo, y pues también ellos ofrecen otra serie de instrumentos y de maneras de enriquecer y de fortalecer su territorio, de amar su territorio, y de encontrar en lo que el territorio les ofrece también la potencialidad para desarrollar sus competencias y sus habilidades. Bueno, en esta parte entonces ya nos adentramos un poco más a lo que tiene que ver específicamente con cómo se trabajan las áreas del conocimiento, en este caso la lengua escrita para transición y primaria. Entonces en esta oportunidad lo que hacen es brindar unos fundamentos conceptuales y didácticos, ¿no? Que es como la base teórica para el trabajo, definición por supuesto del lenguaje, cómo se entiende, qué se espera del estudiante, y pues como toda esta parte digamos más rigurosa, ¿cierto? Del trabajo que requiere hacer el maestro, y posteriormente ofrece una serie de alternativas pedagógicas para trabajar con los y las estudiantes. Por supuesto, independientemente de la edad, todas esas actividades pueden ser trabajadas, modificadas, y esto es solamente una abrebocas, como les decía, para que hayan pues una manera de trabajar con ellos, pero que realmente pues se enriquece es cuando el maestro se da la oportunidad de reconocer ampliamente pues
a sus estudiantes y las condiciones y las herramientas con las que cuentan. En este espacio se promueve un cambio en el rol del docente, que tradicionalmente es transmisor de información, hacia un rol más de mentor, de facilitador, de orientador. Quiero que veamos este video para que ampliemos la mirada frente a lo que significan o a cómo se trabaja en las aulas multigrado. Soy un estudiante vivo trabajando. Gracias, Papito Dios. Gracias, Papito Dios. Te damos gracias. Te damos gracias. De esta manera inician las clases multigrado en las sedes de la institución educativa José Acevedo y Gómez en Restrepo Valle, un municipio identificado en el mapa del sector educativo como uno de los que más avances presenta en esta modalidad muy propia de la pedagogía colombiana. El ICSE de este establecimiento en primaria pasó en 2015 de 6,49 a 6,16 en el 2016 y en 2017 subió a 6,56, muy por encima del índice sintético nacional, que para 2017 se ubicó en 5,40. En esta institución tenemos una ventaja y es que todos trabajamos y planeamos de la misma manera, es decir, todos hablamos el mismo idioma, todos trabajamos en aras del área multigrado. Esta nueva forma de orientar las prácticas de aula tuvo su origen en una comunidad de aprendizaje propuesta por Todos a Aprender 2.0, y es habitual ver a los docentes de la institución, tanto a los de primaria como de bachillerato, planear sus clases de manera conjunta. Los elementos básicos que vamos a tener para la construcción de nuestro tercer plan de aula. Si yo como rector no participo y no lidero las comunidades de aprendizaje, pues los resultados no van a ser tan positivos. Otra de las estrategias que ha dado resultado en la experiencia multigrado en Restrepo Valle es la identificación de roles para los estudiantes. Esto potencia su autonomía y les permite mayor participación en el aula. Entonces, todos estos roles que uno le da a los niños, pues le está dando estructura para la vida, para que ellos entiendan que son agentes importantes en una escuela. Con este papelito van a escribir una carta para cualquier amigo. Con el acompañamiento de Todos a Aprender, pues nos enseñaron cómo fue esta experiencia y fuimos construyendo en el camino cómo tomar desde estándares básicos de competencia, cómo relacionar el tema con lo que exige el ministerio y de allí buscar lo básico, lo familiar para el niño. Los docentes de las aulas multigrado por años han puesto su amor y dedicación al servicio de sus estudiantes. Es un sello que llevan dibujado en una sonrisa y es el mismo sentimiento que los invade cuando se les pregunta por qué es mágica el aula de clase multigrado. En el aula multigrado podemos decir que los niños son felices de estar en ese espacio. Quienes participan allí dan lo mejor de cada uno. Eso es multigrado. Se forman líderes, se forman personas autónomas capaces de hacer y desempeñarse en cualquier espacio. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Un aula donde sea un espacio para compartir, para aprender, que sea provocador, que motive, que aporte a la identidad del estudiante. Ya hablamos un poco de la transformación del espacio y cómo esto también, desde lo virtual y lo presencial, juega un papel determinante para conectar a él o la estudiante y que no se convierta en un ejercicio donde solamente escuchen y sientan como que los están bombardeando de cosas que no entienden, sino que siempre haya un ejercicio real de comunicación. Y ese ejercicio real de comunicación va hacia la acepción más básica de la comunicación, que es poner en común. Y esa puesta en común requiere que haya un ejercicio de realimentación constante de las diferentes aprendizajes que hay en el aula. Entonces significa que el estudiante tiene la oportunidad de preguntar, de indagar, de proponer, que es como la palabra proponer es aquí el elemento fundamental que hace que las aulas multigrado y que la escuela nueva cobre sentido en ese ejercicio de intercambio entre el docente, donde ese docente es un docente más que ve esto como una oportunidad pedagógica para el intercambio, donde es él o ella quien se convierte o deja de ser un transmisor de información para convertirse en ese orientador, en ese facilitador de la manera como el estudiante aprende a hacer, ¿no? Entonces es cómo le brindo las herramientas necesarias de acuerdo al contexto para que aprenda a hacer y para que proponga cómo seguir haciendo. A mí
me viene a la mente una frase de una campaña que se hizo hace muchos años aquí en el país, pues para otro tema, pero que básicamente citaba algo así como: somos personas distintas con derechos iguales. Y aquí en el ejercicio de la puesta en escena del aula multigrado es donde esta premisa cobra vida de una manera fundamental, y es porque cada uno de los estudiantes trae consigo pues toda una serie, una cosmovisión, una manera de ver el mundo, una serie de saberes que se insertan aquí en este espacio, en esta aula, para compartir, para debatir, para generar, o para permitir que se configuren en una formación de sujetos críticos, que sean aportantes, que sean agentes de cambio. He sido muy repetitiva con esto, pero creo que es lo más importante. Las aulas multigrado entonces son esa oportunidad pedagógica para garantizar ese derecho a la educación desde la inclusión, desde la equidad, desde esa mirada que nos permite ser mucho más acogedores, ¿cierto? Desde la diferencia, el respeto por la diferencia, el respeto por las libertades, el respeto también por la tradición que aporta también, y que al ponerla en contexto y al traerla a juego en estos escenarios educativos, pues permiten que la adaptación de las nuevas tendencias mundiales, de la globalización, de lo que el mundo de hoy exige, pues sea mucho más amigable y cercano, sin perder eso que también, esa tradición, esa cultura que nos hace rescatar lo propio, y ese amor por lo propio también le permite a ese estudiante su, pues, o su definición de identidad como ciudadano, el reconocerse, y que aporte también y devuelva a ese pues, a esto. Entonces pasamos por un conocimiento básico que es totalmente ampliado y que es totalmente puesto en escena en un ejercicio más real. Es muy importante que se reconocen, por supuesto, los conocimientos e intereses del estudiante, que pues ya como lo hemos dicho, pues encontramos personas con diferentes edades, y aquí tanto para el estudiante como conscientemente o tristemente los escenarios rurales son, pues, ¿no? Entonces está el hecho de que no contamos con, digamos, como en zonas urbanas, con un video bien para hacer una clase diferente, que a veces no contamos con la conectividad de internet, que a veces los traslados de los estudiantes son supremamente densos, entonces lograr conectar y luchar con el cansancio que trae la persona es compleja, y son otra serie, el contexto de otra serie de situaciones donde ambos partes, tanto estudiante como educando, como maestro, como docente, tiene que tener la creatividad a flor de piel para conectar a estas personas, y a través de ese ejercicio que él o ella realice es que se logra la permanencia del estudiante, ¿no? Si el docente logra conectar con ellos de alguna manera, realmente el estudiante se va a permitir terminar su ciclo, porque digamos que también sobre todo en el caso pues de personas adultas es mayor, porque las responsabilidades son mayores, entonces ahí es donde la flexibilidad también juega un papel determinante, y es más que imponerle o obligar al estudiante a que haga una serie y llenarlo de tareas, es más bien ayudarlo a que sea un ejercicio a través de sus ritmos de aprendizaje, de su ritmo de vida, ¿no? Entonces, para que sea un ejercicio complementario, agradable, desde el disfrute, y que él y ella sientan que realmente es una aportación a su vida, y que se convertirá en un logro importante, ¿cierto? Un logro que ha disfrutado, en el cual el recorrido pues se ha disfrutado, y no en una serie, pues como les decía, de tareas o de más carga a la que ya pues generalmente trae la persona. El tema de la creatividad, pues también reconociendo la carencia, que es un elemento que pues tristemente tenemos o con el cual convivimos, pues también tiene otra serie o podría verse de otra manera, porque aunque allí no hay este tipo de elementos, hay otra serie
de cosas que son tan ricas y tan propias de las zonas donde están nuestro país, que tiene una riqueza impresionante, y es allí donde de pronto nosotros, los de la parte urbana, no sabemos cómo se produce el café, no sabemos sembrar una mata, no sabemos hacer una huerta, no sabemos, pero en esos espacios hay otra serie de alternativas y a través de ello se puede generar también conocimiento. Entonces es valorar lo que el territorio me ofrece, reconocer, identificar lo que el territorio me ofrece para generar conocimiento, para generar ese intercambio y para aportar a que todo ello vaya en conexión con lo que el estudiante o la estudiante requiere para enamorarse de su proceso y culminarlo exitosamente. El aula multigrado, por supuesto, como lo hemos dicho hasta ahora, pues también tiene un tema muy interesante, muy enriquecedor, o una virtud, diría yo, y es esa oportunidad de trabajo entre pares, ¿no? Y es esa identificación de liderazgos también que se da cuando los más grandes pueden aportarle a los más pequeños, pero los más pequeños también se retan con el más grande para poder generar ese intercambio de saberes. Entonces es un juego muy bonito, muy interesante, donde si es bien manejado, por supuesto, se identifican liderazgos, se identifican o se descubren también nuevas habilidades que tenían las personas, y donde se recupera un poco también, por ejemplo, ese saber propio de las culturas y de los territorios colombianos, que como les decía hace un momento, pues tenemos una riqueza impresionante y a través de ello se construye el conocimiento, el rescate de la tradición oral, por ejemplo, zonas donde a través del tejido, a través de prácticas de la agricultura se pueden lograr tantos aprendizajes. El aula multigrado, como les decía, pues es flexible para atender los intereses y necesidades de cada uno de los estudiantes, y porque pues siempre va a promover el trabajo grupal para que se complementen los unos con los otros. Aquí también es muy importante reconocer las cualidades humanas que tenga el docente. Aquí se aprende con el otro y se aprende de lo otro, en un trabajo cooperativo, colaborativo, a través de guías integradoras como las que nos proponen los tomos 1 y 2 dados por el Ministerio de Educación Nacional, y que pues también los maestros continuamente están generando. Son guías integradoras y articuladoras que proponen diferentes actividades que vienen también de ese intercambio con los estudiantes y pues de lo que el docente todo el tiempo está viendo la manera de conectar al estudiante. El trabajo autónomo, insisto, debe ser motivado desde el reconocimiento del estudiante en su proceso, ¿no? Entonces, es muy importante que ellos, como ustedes se dan cuenta en esta imagen, por ejemplo, tienen ahí puestos los trabajos de los estudiantes, independientemente de la edad, el hecho de aplaudir a ese otro por los logros que son pasos pequeños. Yo recuerdo en una experiencia muy bonita de implementación de este modelo de educación flexible, habían señoras de edad avanzada, hablemos de 65 o 70 años, donde un día una de ellas llegó y me decía, profe, es que yo ya sé combinar las sílabas. Entonces, el hecho de celebrar ese aspecto que para ellos se convierte en un logro más, también conecta al estudiante, también le permite seguir avanzando, y ese trabajo tan bonito que hace el maestro también le permite aplaudirse, que logra que una persona que de pronto ocasionalmente ha perdido el interés por lograr aprender a leer, aprender a escribir o temas diversos y temas básicos, pues logre reconectarse con eso y logre también un ejercicio diferente para la vida, ¿no? Porque todo lo que se aprende en la vida es útil y es muy importante en ellos también ese trabajo, porque también se les reconoce el autoestima, es un tema de reconciliación consigo mismos, desde que yo sí puedo, yo sé, lo puedo lograr cuando tengo disciplina, cuando trabajo en ello, cuando me doy la oportunidad, cuando me atrevo, independientemente de mi edad, a ser distinto. No, eso también me brinda otras posibilidades que trascienden al trabajo o a la relación con su familia, ¿no? Entonces podríamos entrar también hablando del buen trato, de esa transformación de los diferentes estereotipos que hay en torno al trabajo de hombres y mujeres. Entonces, fíjense que es toda una oportunidad pedagógica de transformación y de reconocimiento
de lo tradicional, de lo nuevo, de la creatividad, de todo en pro del beneficio y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas para las cuales trabajamos, porque pues podría sonar un poco a frase cliché, pero es muy cierto que la mejor arma para transformar un país, para darle una oportunidad distinta a una persona es y seguirá siendo siempre la educación. Bueno, esto es, como ustedes se dan cuenta, pues es muy motivante poder hablar de esto. Y en este momento, pues, con todo el corazón me le quito el sombrero a todos los maestros y a las maestras que a diario enfrentan diferentes situaciones, porque también somos seres humanos y también traemos una historia, y con ello, pues, a pesar de esas historias donde también nosotros a veces somos parte pues de eso que a la comunidad le duele, pues nos ponemos la camiseta de una forma distinta y seguimos trabajando, y seguimos construyendo y seguimos apostando a hacer un futuro distinto para nuestra sociedad. Bueno, avanzamos con el tema entonces, y les quiero mostrar, justamente hablando de esto, la historia de este maestro, que es absolutamente maravillosa y que me gusta y quiero ponerla aquí, porque es que estoy segura que más allá de pensarse en que hay una persona aquí experta, entre comillas, para hablar del tema, yo creo que el experto está y es cada uno de ustedes con las aportaciones que hace. Mi nombre es Dualber Mosquera Ramírez, pertenezco a la Secretaría Departamental del Chocó, trabajo como tutor en la institución educativa Ramón Lozano Garcés del litoral del San Juan. Ismina es mi sitio de residencia donde yo vivo, pero laboro en el mismo municipio del litoral del San Juan, donde está ubicada la institución educativa. El litoral está más o menos a unas 7 u 8 horas de Ismina, en lancha por agua, todo es fluvial. Bueno, para llegar a este municipio generalmente me desplazo los días lunes. Estoy toda la semana ya, de lunes a viernes, y el viernes ya regreso a mi sitio de residencia. Esta experiencia con esa institución educativa ha sido muy gratificante, en el sentido de que me he conseguido con unos docentes que han aceptado, que han tenido una disposición para aceptar el programa Todos a Aprender, y que a raíz de eso han iniciado a transformar sus prácticas de aula desde cada una de las estrategias y lineamientos que se les ha ofrecido desde el programa en cada uno de los espacios de formación. Acompañar a docentes en aulas multigrado ha sido una experiencia muy enriquecedora. Primero porque tú vas de parte de una realidad, ver siempre aulas unigrado, un docente con todos sus estudiantes en un mismo nivel, a unos docentes que yo los llamo héroes en el sentido de que tienen que atender diferentes estudiantes de diferentes grados, y además de eso diferentes necesidades, diferentes contextos. Desde el programa Todos a Aprender hemos desarrollado la estrategia del trabajo cooperativo. Ahora, en las aulas multigrado esa es una de las principales fortalezas, que se trabaja cooperativamente y colaborativamente. Siempre va a haber un niño líder o un niño que sobresale en la clase, que va a ayudar al docente y a sus compañeros a suplir algunas dificultades que tienen. Y ya después, si el interior del grupo no se resuelve esa dificultad, ahora sí viene a operar el papel del docente, que es como ese asesor, ese orientador de ese proceso. La educación es la principal arma para salir de ese conflicto que ha azotado a nuestro departamento, a nuestra zona. La educación es la principal llave para sacarlo o llevarlos al conocimiento. Sin educación no hay nada. Entonces, bueno, hablábamos un poco de las características del docente, entonces también por eso al principio del ejercicio hablamos de que esto es un asunto de vocación, y es un asunto que continuamente nos está retando como profesionales, como seres humanos. Reconoce que las condiciones geográficas, las condiciones socioculturales que tenemos en nuestro país, pues hacen que la labor sea cada vez más retadora. Y bueno, en esa labor estamos, por eso un poco también proyectos como estos que buscan de alguna manera insistir en la importancia de la labor, en brindar herramientas diversas que permitan ayudar al maestro para seguir fortaleciendo ese ejercicio pedagógico con sus estudiantes. Hablamos entonces ahora de las posibilidades didácticas, que es algo muy interesante, y creo yo que la finalidad última de esta presentación. Entonces es ese cómo hago que mi aula multigrado tenga las características o los insumos, o qué puedo hacer yo para seguir potencializando ese intercambio con los y las estudiantes. Entonces, lo primero
es que se puede dar la aplicación de estrategias globalizadoras. Entonces hablamos aquí de métodos activos como proyectos, centros de interés o talleres que tienen un sentido contextualizado cuando se aplican específicamente a la realidad multigrado. Con presencia de temáticas simultáneas en todos los grados y en las áreas del currículo que favorecen la interdisciplinaridad. Entonces hablamos, por ejemplo, de una temática global, ¿cierto? Que me permita, digamos, de acuerdo al grado en que se encuentra cada estudiante, generar pues una actividad con un nivel de profundidad o un nivel de dificultad, entre comillas, diferente, pero donde todos puedan compartir desde su expertise y desde su momento o desde el grado en el que se encuentren o desde ese nivel de dificultad con el otro para poder seguir enriqueciéndose. Entonces ahí cuando hablamos, por ejemplo, de cómo a través, por ejemplo, de la propuesta de huertas escolares, los maestros trabajan toda una serie de temáticas que atraviesa diferentes áreas. Los talleres siempre serán esa figura interesante que permite que el estudiante también proponga, que el estudiante también de alguna manera participe de una forma mucho más activa en esos diálogos que se dan, digamos, en el marco de esos intercambios de unos y otros en torno a las temáticas que se vayan a trabajar. Una temática que acoge las diferentes materias, por decirlo de alguna manera, y que permite que haya un ejercicio real de apadrinamiento entre los estudiantes y que le permite también, pues por supuesto, un trabajo autónomo donde tenga que investigar en el tema de los proyectos, y que digamos también reconociendo el territorio y reconociendo las particularidades, pues al trabajar, por ejemplo, por centros de interés, pues también el estudiante tenga mayor conexión con las temáticas y el descubrimiento, pues de todos esos abordajes que nosotros pretendemos acercar. Está también en un segundo punto la utilización curricular del medio. Entonces, el entorno de numerosos centros rurales en fuentes es fuente inagotable de conocimiento. Aglutinar tales saberes favorece la interacción con el medio, la concienciación medioambiental o iniciativas de investigación como estrategia de aprendizaje experimental. Entonces, a través siempre, bueno, tenemos el currículo que plantea toda una serie de actividades, pero también hablábamos en algún momento de ese currículo oculto, ¿no? Entonces, que es como ir identificando cuáles son los intereses del estudiante, a partir de eso trabajar con esos intereses para que haya pues toda una serie de aprendizajes significativos de acuerdo a lo que ofrece el entorno. Entonces, en algún momento hablábamos, por ejemplo, de ver cómo el tema de proyectos productivos puede permearse, digamos, como un tema interesante que le va a aportar no solamente a cumplir finalmente con el objetivo de la clase, el objetivo de la materia, el objetivo pues de pasar sus grados, sino también le va a aportar de manera significativa para complementar pues esas otras áreas de la vida que también son importantes para esa persona. La integración de la comunidad y la cultura local, entonces los saberes de las personas y las comunidades en las que se inserta el centro y el alumnado pueden ser generadores de aprendizajes y pueden integrarse en la programación escolar. Entonces un poco, por ejemplo, en escuelas norteamericanas está el día pues de las profesiones, entonces traer al papá, ese papá o esa mamá que desarrolla tal labor, entonces que haya ese intercambio. Eso también permite, como les decía ya al inicio de la presentación, reconocer la oferta institucional, incluso traer aquí, por ejemplo, al comandante de policía, al representante de los bomberos, no sé, a otras personas, incluso, por ejemplo, al sacerdote, a la persona a los líderes de la comunidad que trabajan con diferentes temáticas. Entonces, ellos también a través de esos diálogos, pues brindan orientaciones interesantes, ¿no? Y también recuperando lo propio, ¿no? Lo que decíamos de lo propio. Entonces está, por ejemplo, la señora que durante 20 años ha tejido esas mochilas y entonces a través de la historia de cómo se teje o de lo que hay inmerso en esa cultura, en la cultura del tejido, de lo tradicional, pues puede haber toda una riqueza, no solamente para enamorarse de su territorio, sino para explorar otra serie
de habilidades, otra serie de conocimientos. Los territorios generalmente también, por ejemplo, tienen una riqueza o son identificados desde su cultura por la danza, por el teatro, por diferentes prácticas que van desde lo cultural hasta lo económico, ¿cierto? Y reconocerlas también es importante y nos permite diversos aprendizajes adicionales. La organización de agrupamientos multigrado en la multigraduación, entonces favorece el contacto interedad y por tanto que se haga circular por contacto directivo aprendizajes entre los diferentes grados. Aumenta el factor de heterogeneidad en cada grupo en relación con agrupamiento. Entonces, pues digamos que dice lo que hablábamos un poco del trabajo en equipo y el trabajo, digamos, generalmente por duplas, ya sea con estudiantes de un nivel superior y un nivel inferior o con pares de los mismos grados que les permiten generar diferentes acciones y actividades para seguir ampliando su conocimiento y generar acciones pedagógicas. El intercalado de tiempos, espacios comunes y tiempos, espacios graduados, entonces hablamos acá de las secuencias didácticas utilizadas conjuntamente para diferentes grados, que suelen partir de un tiempo de tarea en común para realizar después ajustes didácticos y posteriormente concluir en tareas conjuntas, ¿no? Entonces, pues digamos, es como todo ese escalamiento de acciones que me permiten pues que el estudiante experimente de manera global las temáticas. La realización de monitorizaciones entre alumnado, entonces, lo que les decía hace un momento, entre alumnado de mayor a menor, o en alumnado a diferente nivel de competencia curricular, son apoyos mutuos que ayudan a potenciar los aprendizajes, los afectos y las socializaciones. Entonces, como se dan cuenta, y se insiste en que las aulas multigrados son una oportunidad pedagógica donde las variaciones, la creatividad y la forma idónea que el docente encuentre para acompañar el proceso de formación puede ser puesto allí, digamos, en el escenario para que sea enriquecido también con la propuesta que tengan los estudiantes y la apropiación que tengan los estudiantes de las diferentes acciones. Entonces, el rescate a través de acciones como el rescate de lo propio, la transformación del espacio, el traer actividades diversas, diferentes, incluyentes, actividades que partan desde la presencialidad a través del arte, el juego, la literatura, la exploración del medio, pero también viendo la virtualidad como un aliado con las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías de la información. Todo lo que tiene que ver con lo que el mundo ofrece y cualquier, desde una noticia hasta una nueva tendencia a los redes sociales, cualquier excusa es y los conocimientos que requiere, pues vaya necesite apropiar. Aprendizajes que van desde lo teórico, lo básico que necesita para pasar sus grados de, pues por supuesto los estándares educativos, que en últimas aportes integral y que le den la convivencia, repensándose, resignificándose de historia de vida, pasando por el intercambio con los otros, que como hemos insistido se refiere a ese cambio con la comunidad educativa, pero también con lo otro, y es en eso pasando también un poco a hablar aquí de todo el tema medioambiental, ¿no? Y es como en la ruralidad también es importante enseñar a cuidar esos espacios pues, hídricos, la tierra, el valor que tiene cada una de la riqueza natural que hay en nuestros espacios. Últimamente pues hablando de todo el tema de reciclaje, encontrando en los elementos que me brinda el entorno también la oportunidad creativa de hacer y de aprender. Bueno, hay, como les decía en algún momento de la presentación, una serie de insumos muy interesantes. Nosotros pues en el ejercicio pedagógico recomendamos la página de Colombia Aprende, que tiene una cantidad de insumos súper interesantes, pero también podríamos hablar de páginas de UNICEF, USAID, siempre constantemente diversas
fundaciones en diferentes temáticas están generando materiales, videos en YouTube. Usted ya encuentra absolutamente todos, en Google le brinda, usted pone una palabra y ya le abre todo un mundo para que usted pueda tener contenidos diferentes, interesantes, donde también estudiantes con las herramientas de nuevas tecnologías puedan ellos mismos ser esos medidores de nuevas posibilidades didácticas también para aprender. Por ejemplo, crear la página, una página o un grupo de Facebook y trabajar allí las temáticas. Eso también puede ser muy interesante para ellos. En el caso de los brindarles también asesorías adicionales para aprender a manejar su teléfono, para aprender a manejar las plataformas que hay en este momento, como esta en la que estamos grabando nuestra sesión de trabajo, para investigar, porque el mundo ya se está puesto a un clic de distancia para que nosotros podamos obtener diferentes maneras de acercar la información y el conocimiento. Importante también, un poco comentando con las compañeras, veíamos que no solamente, digamos, calidad y las nuevas tecnologías de la información, sino los medios de comunicación se convierten en un elemento fundamental para el intercambio de saberes y para que las personas obtengan pues una mirada crítica de lo que ocurre en su territorio, pero también en su país y en el mundo, ¿no? Entonces, la exploración de las noticias, la exploración de pues los diferentes canales de comunicación que están constantemente bombardeándonos de información que debe ser también analizada, trabajada y que nos permite a partir de ello poder seguir adquiriendo diferentes conocimientos, que es como, digamos, la base práctica, que el estudiante aprenda siempre, obtener información, analizarla y bajo ese análisis pues también sentar una postura que también va a definir pues su ejercicio como ciudadano, como sujeto de derechos, donde también va a poder exigir, ¿cierto?, en un ejercicio democrático, pues sus posibilidades de derecho. Al formarse como sujetos de derechos, entonces también hablamos de la oportunidad que tienen de reconocer que no es necesario señalar los deberes, sino que en ese ejercicio de libertad ellos también aprenden el respeto por el otro, que ya va a ser una cosa muy inserta dentro de sí. Entonces también todas esas posibilidades son importantes en esos ejercicios, en esas aulas, donde se forma de manera integral a las personas. Y bueno, para finalizar, yo quisiera dejarles esta frase pues del pedagogo francés Francesco Tonucci, que dice: la experiencia de los niños debería ser el alimento de la escuela. Un poco, él es dibujante y pedagogo, les deja esta imagen que me pareció muy linda, porque esa es la educación, ¿no? La educación, la información nos sirve para volar, para soñar, para ser y hacer diferente. Yo cambiaría un poco la frase, yo diría la experiencia, no de los niños, sino de las personas que están en el entorno educativo deberían ser el alimento de la escuela, porque la comunidad educativa es lo que hace y le da valor a la escuela, y la oportunidad que nosotros tenemos de tocar a estas personas desde diferentes alternativas pedagógicas, lo que hacen en últimas es hacer y construir una sociedad distinta, una sociedad equitativa, una sociedad que hable desde la paz, una sociedad que hable desde el respeto por el otro, y cosas que van mucho más allá del conocimiento científico o el conocimiento genérico de ciertas cosas que todos debemos aprender. Es la oportunidad de formarnos como seres humanos, y en tanto seres humanos, entonces permitirnos una vivencia mucho más amigable, respetando el entorno, cuidando el único lugar que sabemos que podemos habitar, que es este planeta. Esa oportunidad de resignificar es personas diferentes, hace que se pueda generar un futuro distinto. Y bueno, en últimas, agradecerles por regalarnos este tiempo
Espero que les haya sido agradable esta charla, que les haya sido de utilidad pues, todo lo que conversábamos, que les haya traído pues, también a la memoria estos elementos importantes a tener en cuenta en el ejercicio de educación que hacen con sus estudiantes, y aplaudir a todos los maestros que a diario se dan la oportunidad de brindar educativos integrales para sus estudiantes. No siendo más, espero que en algún momento tengamos la oportunidad de conocernos, de generar un diálogo donde ustedes participen, donde pueda escuchar su voz, donde pueda de pronto atender preguntas. Insisto, espero que este material les sea de mucha ayuda. Vamos a dejar otros materiales interesantes donde se va a aterrizar un poco más sobre el trabajo didáctico al interior de las aulas multigrado. Feliz día para todos y mil gracias.